¿Y qué hacía la gente antes? Pues es que se hacían pocas cosas. Las mujeres, si le ayudaban algo en el campo a los maridos, pues y la casa y los críos y poco más. Porque aquí trabajo para la mujer había poco siempre. En aquel tiempo, pues fue la posguerra, que había aquí, pues había hambre pues, a punta pala. ¿Quién no tenía hambre? ¿Quién no tenía hambre? El que cultivaba tierra, porque tenía víveres. Y no tenía hambre. Dinero, bueno, no sabía. Hasta los maestros de escuela decían, dicen que hay billetes de 1000 pesetas. Como no había dinero, entonces decía, pues bueno, voy a afeitar a fulano 9 veces a la semana, media fanega de trigo al año. De trigo al año, media fanega de trigo al año. Y los pinchazos, pues igual, cuando estaba cualquiera enfermo, pues yo no sé cómo se arreglaban, les daban lo que fuera de casa o lo que fuera. Pero es que ibas con dinero, si alguno llevaba dinero y no te querían dinero. El trueque, llevaban aceite y se traían trigo. Y nos traían, nos llevaban el aceite en unas pieles de cabra o de toro, no sé, pieles. Y entonces, ¿a cambio de qué? De víveres, de trigo. Tenemos trigo, cebada, lo que fuera. Pues y entonces mi padre pues, trabajaba con su carrico, iba llevando vino, porque aquí había muchas bodegas particulares, y entonces llenaba su vino con un carrico que tenía y sus 2 bestias, y llenaba su vino, lo llevaba por ahí a esa vuelta a la ribera del Lorca, y llegaba hasta el pantano, que mi madre era del pantano y mi padre de la Paca, y llegaba hasta el pantano vendiendo el pino como podía, y venía a la semana. Vivían más que nada del monte. Yo de eso me acuerdo que mi padre tenía una burra y se iban por una semana. Al extraperlo llevaban de lo que cebada, trigo y lo cambiaban por aceite. Y se escondían en las casas que había entonces por el campo. Y llegó una neva que no se pudieron venir a Coy. Y se tuvieron que hacer allí la noche y estuvieron 8 días. Y cuando llegaron ya muertos. Aquí la agricultura, la mayor parte ha sido de viña. O sea, por el clima. Todo el mundo a la agricultura. Viña, cereales, viña, almendros pocos, ahora hay más. El marido, por ejemplo, se dedicaba a la albañilería, porque quieras que no, aunque no había mucho dinero, pero a algún repaso a las casas siempre había que darle. Había también algunos, que era la orden, que se dedicaban a dar clase a los niños por las casas, de maestros. Pero los pobres lo hacían porque necesitaban el dinero, no porque supieran, porque tiene tela. Cuando nací de Bulla, a los 40 días me trajeron al monte, hasta los 14 o 15 años que salí del monte, a hacer leña. Bueno, hacer leña, a estar con mis padres, haciendo carbón. Nada más que ya cuando empecé a aprovechar para recoger chisparrón y a recoger leña, yo me montaba en los burros y me iba al monte a hacer 2 cargas de leña. Para arriba en el burro, pero para abajo tenía que bajar andando. Para hacer la leña, para gobernar un carro, para entonces irme a Lorca a llevársela a los Quijales. Y esa ha sido mi vida, o hacer leña, o chisparrón, o carbón cuando era más pequeña, y la siega. Y trabajar en el campo más que otra cosa. Yo también estuve en la sierra haciendo carbón, en los bolos. Dormíamos en una casucha, en la casucha del tío Abelo, esa, que teníamos, hizo mi padre un pie de bojas, y encima pusimos unos colchoncicos que nos llevemos. Y allí dormíamos 3 o 4. Y yo para hacer de comer, tú fíjate, con 12 años por ahí que tendría yo hacía mis migas y hacía mis cosas, y entonces me lo echaba en una olla de porcelana que tenía mi madre, y iba y se lo llevaba allí a la carbonera. Y entonces me entretenía, mientras que ellos comían, se suponía que yo había comido en la casa. Y mi padre decía, venga nena, tú mientras recoge palicos de esos, para poner en la carbonera. Y entonces me tenía que venir otra vez a la casa, pero te estoy hablando casi como de aquí a la Paca. Me venía otra vez a la casa a hacer la comida para luego a la noche cuando vinieran. Pues ya ves tú lo que ponías, 2 o 3 garbanzos allí, lo que con unos espinazullos, un pedazo de tocino, lo que fue, ella hacía mi ollica y ella tenía, y estaba yo de casera. Yo trabajaba en el monte,
cogiendo esparto, cogiendo tomillo, cogiendo romero, cogiendo bardín que tiraba, me sentaba, por no decir, con perdón de culo, que otra cosa, porque no podía. Cuando ya me hice eso, entonces estuve 5 o 6 años a la luz del candí, cosiendo batas negras, que me traía del Orco. Bajaba en el coche de Caravaca, que bajaba de Caravaca al Orco. Todas las semanas nos traíamos batas negras para las que ya eran más grandes, éramos más mayores, mi hermana y yo, y entonces nos traíamos las batas que necesitábamos para la semana. Las cosíamos de día y de noche, hacíamos los ojales, a la luz del candí. La jarapa, el textil que se ha hecho desde primeros del siglo, yo creo, más o menos. Sí. Se iba cortando la tela y con eso hacían las jarapas para las camas. Se hacían tejas, la tejerica. Había hornos de yeso también aquí en la carretera, es decir, que siempre había mucho trabajo, e incluso ahora ya menos, pero había 2 sastres, había 2 carpinteros, 2 hornos de pan, en fin, que ya han desaparecido, y un herrero. Había, bueno, médico no, porque bueno, el médico no, pero había gente que se dedicaba, practicante, sí, había bastante gente que ponía. Y entonces mi padre era barbero y ponía inyecciones, que en aquellos tiempos no había nadie que las pusiera. Resulta que mi abuelo era labrador y llevaba las tierras, no eran suyas, eran de los señoritos de los Casaldueros eran. Y entonces por las noches en el verano, pues iba por la noche a darle las cuentas de lo que aquel día se había recogido. Trabajó el campo, romero, tomillo y esparto. Ninguno, ni cebadero, ni... Bueno, sí, una temporada las mujeres cosían alpargatas y la que no, pues remendaban sus pantalones de sus hijos y de sus maridos. Había algunas mujeres que se les daba mejor y hacían los trajes para las cosas guapas y las cosas feas pues las hacíamos en la casa, de costura. Y cuando era joven, pues trabajando en el campo, que íbamos una cuadrilla de aquí de La Paca, íbamos andando, íbamos a Vilés a cortar uvas, andando, y veníamos andando otra vez, así que estábamos todo el día allí, y aquí pues lo mismo, íbamos a trabajar ahí a las minas, y que íbamos muchas. Y ¿sabes lo que hacíamos? Tenían un capazo de higos pajareros, que los hacían ellos para los señoritos y para eso. Y como los tenían allí donde estábamos haciendo las cosas de panizo y todo eso, pues cuando echaban manos ya tenían unos hoyos y decían, aquí a ver, estás escarbando. Decíamos, ahí no he subido nadie. Y íbamos a espigar a los Juan Pedro y a la Bolilla, que mira si está lejos, y cogíamos un saco a lo mejor así de harto de espiga, y te lo cargaba a la cabeza y te venían andando otra vez. Pues mi padre se iba todos los años por la siega, 2 o 3 meses por ahí. Pues su madre le daba todo lo que mi madre necesitaba para pasar esos 3 meses mi madre y yo, porque a mi hermano se lo llevaba a mi padre para cogerle la gavilla, para atársela, que tendría 7 o 8 años, chiquitín. Y su madre le daba fiado a mi madre y cuando mi padre volvía con su dinerico, pues que nunca he tenido dificultades con ella. Mi padre tenía una posada y la tengo, la posada. Y entonces teníamos que ahí venía todo el mundo a dormir, los que venían los martes a hacer los mercados. Dormían ahí con sus carricos, con sus coches, nada, con sus carricos, con las bicicletas, vendiendo 4 trapicos, 4 platicos, cosuchas de esas así. Y luego venían, cuando era el paso de las ferias, venían los tratantes de bestias. Mi posada estaba siempre llena de gente. Unos dormían en cama, otros dormían allí en las cuadras con sus bestias. Y luego echaban colchones por allí, 2, 3, 4, 5 camas que tenía mi madre para los clientes, como decimos ahora, para los huéspedes. Dormían y cuando faltaban camujas de aquellas que teníamos, pues echaban colchones por allí, dormían por allí en la casa. Nosotras éramos pequeñas, mi hermana y yo pues ayudábamos lo que podíamos. Hacíamos matanzas para la gente que venía a la posada y para la gente de aquí del pueblo. Aquí todas las familias plantaban trigo, cebada, hierro, guisantes, présoles que le decían aquí, un rodalico de garbanzos para el arreglo de la casa. En todas las casas había su manojo de ovejas, que si la familia no podían apacentarlas por ahí, metían cualquier niño de algún vecino que tenía mucho y tenía poco en medio o eso,
y se lo traían, casi que por la comida. Es una pena. Pero se traían al niño de algún vecino y ese cuidaba de las ovejas por el campo y los beneficios pues para la familia que lo tenían. No siempre todas las familias tenían los medios suficientes para poder tener una buena manada. Porque los que tenían medios y tenían finca y podían comprar las ovejas, esos sí son los que se metían en el niño para que las cuidara. Pero los que no tenían ni finca grande ni medios para comprar el ganado, porque hacía falta dinero para pagarlo, pues tenían 2 cabras y 4 o 5 ovejas, lo que había, si no había para más. Nos mandaban nuestros padres, donde había gente cogiendo almendras, tenéis que ayudarle a fulano, está cortando uvas, pues allá aquí íbamos, a coger almendras, y así nos hacían, se ayudaban, y como mis padres no podían, pues nos mandaban a nosotras a ayudarles, a los vecinos. Cuando decían de coger oliva, pues también estos. Y de trabajo, pues de pequeñico, mi padre tenía ovejas, tenía cabras, tenía mulas, que era agricultor. Por uno íbamos con las ovejas, otro con las cabras, otro a segar romero, a trabajar, o coger esparto, yo a labrar, cada uno su oficio. La casa se quedaba cerrada todos los días porque no íbamos todos afuera. Y luego veníamos, pues entonces tenías que ver si había leña para hacer la comida, puñar con ella para hacer la comida en la lumbre, hacíamos un mejica de comida y luego pues vuelto otra vez. Llegaba el verano a segar, con las hoces todo el que podíamos a segar, y con los ganados y con todo. Cuando tenía yo 8 años, estaba la cosa a pumar de obreros y todo eso para pagar. Y me recuerdo que con 8 años mi madre me llevaba con las mulas, me llevaban a labrar a la finca de las Cruces, que está a 2 kilómetros de mi casa, más o menos. Y me la llevaban allí, mi madre, porque yo no alcanzaba a poner el alubio a las bestias, entonces mi madre les ponía alubio, me enganchaba a labrar yo con 8 años. Vienen. Iba mi madre a trobar, le quitaba alubio a la bestia y se lo veníamos a la venta. Y una de las veces, recuerdo que venía para acá, por el camino, y hablando de mi madre y yo con 8 años, con 8 años, y me dice, ¿vas cansado? Digo, claro, si yo vaya 4 o 5 horas de labrar. Digo, ¿vas cansado? Digo, muy cansado. Y después iba a montar la mula, me monté una mula, y entonces no había bicicleta. Era a lo mejor más raro. Y veniendo ya, llegando a la carretera, pasaba una bicicleta con un hombre montado, las mulas ver aquellos tan feros y tan parados. Pues viene las mulas, se espantan las mulas y me repegaron un porrazo, me sollaron toda la barriga. Cuando tuve 12 años, ya me quité del ganado, ya a labrar con un par de mulas nuevas. Con 9 o 10 años ya estabas con tu padre, con 9 o 10 años, te amarrabas aquí a la muñeca una soga, te amarraba una soga y un trozo de hierro, así que era el cojeado de eso. Entonces, cogía así el esparto, lo rodeaba y tiraba. Y después he tenido varios oficios, he estado injertar de pino, que eso lo he hecho mucho. Y eso, pues, yo qué sé, era un invento que vino un ingeniero de experimentos y venía a hacer experimentos con los pinos injertados de clases que eran muy derechos y que echaban bastantes piñas. Teníamos que sacar la simiente, la planta allí, de la misma copa. Había que subirse a pinos aquellos que tenían a lo mejor 7 u 8 metros de alto y eran finicos. Y tenía que subirnos a las copas para coger la planta. Y pues después, yo qué sé, esto lo he hecho así. Y después he estado en un criadero de perdices. He arrancado muchos cuartos, he amarrado ramas, he hecho carbón. ¿Has segado? Mira si he hecho cosas. Y tengo 79 años. Y he segado, he ido de aquí al campo Cartagena andando. De aquí al campo Cartagena he ido andando. He ido a Santiago La Espada andando detrás de la burra. Y dormíamos donde se nos hacía de noche. Cuando iba al esparto, pues como que ni había guantes ni había nada, pues entonces te ponía aquí, porque yo te lo cogí igual, te ponía aquí un de esparto, no era de seda ni de
El cogió ese que decían es de hierro y entonces te lo amarraban aquí con de esparto. Ni cinta de tela ni nada, nada que eso. Ni más guantes ni más nada. Cuando venías de noche no podías hacer otra cosa, nada que te venga a sacarte pincha de aquella. Y venga, y venga. Digo, señor mío, si es verdad, aquí tenían las manos llenas de pincha y venga, pincha, así eso tenían las manos. Y aquí tú hecho polvo con el cogió a qué. Pues mi padre se iba, les decía, te quedas con el ganado, que yo la cuenta tendría yo, 10 o 12 años, a lo mejor menos. Y decía, te vas con el ganado para allá a los montes. Yo solí que ella se iba a la niaga, que decía, vamos, me da señorito la niaga, que era, le daba un poco de arroz, de garbanzos, de habichuelas, de patatas, un poco de aceite. Y cuando no mi padre, como no ese le gustaba la carne de cordero, dice mi padre, yo voy a decir que se ha muerto el cordero o el borrego y lo mato. Y eso comíamos. Mi madre de noche lo ponía sereno, que el salón se le fuera, pues si no había nevera ni había ni nada. Pues entonces, pues vale, para comer cordero. Leche, pues como teníamos bastantes cabras, hasta yo, mi hermana que es mayor, cogíamos la cabra, las tetas y hacíamos así, la bebíamos así mismo. Mira, tú ves. Mi padre estaba cogiendo esparto y pasó por, y dice a mujer, ay, bueno, hombre, cómprame usted unos conejicos que tengo y unos pollos que no puedo ir a Lorca a venderlos. Y entonces se los compró y se los echó al hombro y otra mañana fue y los vendió. Y llega y le dice a mi madre, yo no cojo más esparto, ahora me voy a dedicar por ahí. Y el tío bicho, y el tío bicho, y el tío bicho. Luego ya he hecho una hurrica y compraba los huevos, compraba los conejos, los pollos, todo lo que le vendían, esto le venía bien. Y de momento pues, bajaba a Lorca y los vendía. Toda la vida ha sido marchante y mis hermanos también. Aquí había un hombre que le llamábamos el tío Místor, que aquel hombre era una profesión. Porque aquel hombre te compraba los conejos, los huevos, la tal, y luego te traía traía ropa. Mi madre misma pues cogía ropa para mi hermano, traía sábanas, traía telas, traía de todo. Aquel hombre sacaba a su hijo adelante con eso, que aquello era una profesión. Entonces, pues los albañiles, sus padres de Teresa y Encarna, eran albañiles. Mira, mi padre se iba y mi hermano se iban al esparto. Y mi madre a lo mejor a las 3:30 de la mañana se levantaba a hacer las migas. Porque ahí almorzaban y ya hasta que venían al mediodía ya no comían nada. A lo mejor se llevaban un bocado de lo que fuera, pero ya está. Y entonces mi madre se levantaba a las 3:30 de la mañana, hacía una sartén de migas y entonces yo me levantaba y nos comíamos las migas. Mi padre y mi hermano se iban a coger esparto y yo y mi madre nos volvíamos a acostarnos otra vez. El tío Nene se fue a Francia, fue de los primeros con mi tío Mateo, se fueron a Francia. Y se trajo una radio, que aquí no había, se trajo una radio y entonces cada vez que iban a coger esparto, pues los que, digamos, no que fueran los magandules, los que menos ganas tenían de trabajar, decían, vamos a hacer retén. Y hacer retén era para ver si cogía un trocito de esparto mejor. Y el tío Nene venía con la radio y se lo colgaba, iba cogiendo esparto y se lo colgaba a la espalda. Y decía, señores, la noticia, Radio Nacional de España. Y entonces todos se paraban y todos se juntaban allí. Y dentro de eso había algunos que se cambiaban, porque uno era un poco más gandule, y entonces le robaban algún manojo. ¿Sabes? Ay, me han quitado un manojo. Y eran las historias que había. Pues íbamos a la tierra a coger esparto, a segar romero, pequeñajo, pero ya lleguemos justo a tiempo de empezarla. Gracias a Dios que se acabó pronto. Decían cuando se acabó de coger esparto, esto va a ser una ruina todo. Yo no tenía que haberlo conocido porque aquello no era una cosa tan buena. Y se acabó el esparto y no pasó nada. El romero se ha ido acabando después, que tú lo conoces de la paca, tampoco ha pasado nada. Nos vamos buscando otra cosa, algo más suave. Porque la verdad que no era un trabajo. Trabajábamos también pocas horas.
Y aparte, había algunas profesiones que sí que han desaparecido y los que estamos aquí las recordamos. Había un herrador, porque era obligado, no había tractores, y había mulos, y había un herrador se llamaba Guirao, que estaba en la calle aquella principal, y aquello estaba lleno siempre de cascos en la puerta y cada uno, según sus turnos, herrando las bestias con su púa de aquella Guirao. Había también, hasta antes de la Guerra Civil, existía el herrero, que era el tío Perico Luis, que la última fragua la tuvo en la cueva de la tía Margarita, que es una cueva que hay al pie de la sierra, y normalmente estaba ahí porque es lo más cercano que había a las minas. Y entonces bajaban a afilar, a templar y a todo eso. Una yesería que ella vivía al lado donde estaba la yesería, que quemaban, hacían el yeso allí, por eso dice que iban en el horno que quemaban el yeso. Mi madre era la partera del pueblo, y entonces pues ya la llamaban a las casas de campo, entonces vivía mucha gente en las casas de campo, y ella se iba. A lo mejor se tiraba 2 o 3 días en el río Luchina, otros 2 o 3 días en otro sitio, y cuando venía, claro, venía con una mano atrás y otra adelante, si no había nada, y ella no les cobraba. Y luego decía a mi padre, te has tirado 3 días por ahí, no has traído nada, ni un duro. Y dice, pero válgame Antón, mi padre le decía a Antonio, pero le decía a Antón, ¿pero qué les voy a cobrar? Si tienen 5 o 6 zagales, y tienen, ¿qué les voy a cobrar? Si están peor que nosotros todavía. Tenemos una tienda y nosotros hacemos matanzas. Tenemos, la matanza ahora ya nos traemos los chinos muertos y no es lo mismo, pero entonces matábamos los chinos en la casa, poníamos el bidón del agua caliente, matábamos el chino mientras se calentaba el agua y entonces lo pelábamos. Se iba entonces al canalillo a lavar las tripas. Y todo eso era el embutido para venderlo. El trabajo que se hacía de que tenías que hacer las masas en los barreños y luego pues llenar las tripas en máquinas de esas, de la misma máquina de partir la carne, se ponía el embudo y se llenaba la tripa. Y tenía que haber uno dándote y otro llenando. Por eso todos esos trabajos, la sega, que mi padre sí segaba. Han llegado ahí a Cartagena andando, Albacete, no ganaban para comer los 5. Mis 4 tíos y su padre, que era herrero, entonces que iba por las casas de campo a herrar las bestias, como aquí se decía. Y mis tíos pues haciendo carbón o labrando con las mulas, todo eso. Todo eso me lo decía mi madre. Dice, nena, no ganaban entre los 4 para comer. Cuando venían por ahí por los billares, con unas caracolas, las mujeres y los hijos, que yo me iba con mi madre, porque venía también mi padre con su padre y todo, y entonces con una caracola la soplaban y eso hacía, y nosotros la oíamos desde aquí, lo oíamos, y decíamos, ¡ay, ya vienen! Y enseguida hacer palmas y dar blincos, nosotras, las zagalas, porque ya venían mi padre y mis tíos y tú venían de segar. Aquí mismo donde estamos, aquí había la única carpintería que había, que era el tío Miguel Maestro, que todo el mundo se acordará. Yo me acuerdo apenas de aquel hombre con una gorra, estaba en la plaza esta aquí con 2 acacias que había y la casa que había en medio. Había unas carreras de tallo, ahí en el Tornojo donde van las mujeres a lavar, a estar lavados, ahí había una carrera del tallo. Entonces la gente íbamos al monte con unos arpiles, segaba aquello, lo traía ahí lo cocían, y de ahí sacaban la esencia. Luego los zagales por las tardes, ¿sabes lo que hacíamos? Dice a tu padre, me voy a jugar a las cartas, pero me tienes que picar un manojo esparto. Pues y había una piedra ahí delante, ahí en las casas, un poco en falla, una piedra que era así de grande. Entonces cogía esa piedra y un trozo de madera hecho ya a posta, más grande, y con eso picaba el esparto. Hacía falta para hacer sogas, para ir a otro día a trabajar al monte, te hacía falta todo eso. Que mi padre tenía caldera, y entonces iban, sacaban tallo y se echaban en las cuestas, y luego por los arrobas que tuviera, pues, bueno, por romero, por yo digo tallo, lo que hacían. Aquel que tenía un trocico de tierra, aquel que estaba con los señoritos, con un señorito, como estábamos nosotros, y mi padre era el mayoral de una finca, ellos, los bichos,
que han tenido su tierra, su huertecica, su eso han vivido, no como ahora, pero tenían. Pues mi trabajo era en la casa de mi donde vivía Pedro, poniendo cebolla, con mi hermana, pobretica. Y me acuerdo que mis primeros jornales me los pagaron a 12 duros. No euros, a 12 duros el día. Y echábamos de sol a sol. Sí, poniendo cebolla y cogiendo oliva, escardando cebolla, pues eso eran nuestros jornales. Pero yo me acuerdo cuando se pagaban 25 pesetas. 25 pesetas de sol a sol, escardando las mujeres y cogiendo oliva. Os puedo decir que hay hombres en muchos sitios, pero las mujeres de aquí, empezando también por la madre de este señor que tengo aquí al lado, que eran así de grandes, cuatro o cinco hermanas, y desde 5 o 6 kilómetros se venían cargadas con 5 arrobas. 5 arrobas quiere decir 60 kilos. Las mujeres de aquí, lo que yo quiero decir es que las mujeres de aquí no le han tenido ningún miedo, a ningún hombre. Y eso que ahora dicen igualdad, nada. Las de aquí eran más fuertes que las que piden ahora igualdad. Porque aquellas le valían para trabajar, valían para la casa y valían para criar a sus hijos.